la fe de Jesús. Estamos ya en la lección número 6 y el título es Lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. Esto es un tema esencial porque la mayoría en este mundo lucha con la culpa, con el temor, con el miedo, y a partir de allí surgen las enfermedades físicas. El principal problema del mundo y del ser humano es el pecado, y de allí proviene pues la muerte, la tristeza, los problemas. Ese es el problema de raíz, y cuando Jesús vino a este mundo, no nos vino a solucionar los problemas económicos, financieros o políticos, sino que Él atacó el problema de raíz que era el pecado. Por eso es que se ofreció en la cruz, para ser garante por nuestras transgresiones. Este es el tema central del Evangelio, y vamos a ver en esta ocasión lo que la Biblia enseña acerca del perdón de los pecados. A lo largo de las preguntas que se van a desarrollar, algunas van a estar en orden cambiado, pero igual las respuestas y las preguntas sí están bien correlacionadas. Bien, el único camino de salvación. La pregunta es, ¿gracias a quién y a qué somos salvos? Vamos a buscar en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Y si pudiera leerlo, por favor, allí. Sí, un momentito. Ya. Primera de Pedro 2:24. Ya está. El único camino. Gracias a quién y a qué somos salvos. ¿Quién llevó? Primera de Pedro 2:24. ¿Quién llevó el mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados? Muy bien, Ricardo, ¿verdad? Sí. Muy bien, Ricardo, muy bien, hijo. Entonces, gracias a quién y a qué somos salvos, ahí podemos ver en la figura quién fue el que nos salvó. Gracias a Jesús y su muerte por nosotros. Muy bien, correcto. Eso es la base central del Evangelio. Esa es la manera en que Dios solucionaba el problema del pecado en este mundo. Vamos con la siguiente pregunta. ¿Cuánto cuesta la salvación? Romanos 3:24. Y ayúdame por favor allí, Ricardo, con la lectura nuevamente. El único camino de salvación. ¿Cuánto cuesta la salvación? Romanos 3:24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, amén. Ahí dice una palabra, dice gratuitamente. ¿Qué quiere decir eso? ¿Cuánto cuesta la salvación para el hombre? Es gratis. Es gratis, correcto, muy bien. Ahora, sin embargo, la sangre del Cordero, la sangre del Hijo de Dios, tiene un precio incalculable. Las almas de las personas de este mundo también tienen un precio que valió la sangre del Hijo de Dios. Imagínense, en realidad fue un precio demasiado alto el que se pagó en la cruz para salvar al hombre caído. Pero ese precio ya lo pagó Cristo, de manera de que el ser humano no tiene que hacer algún mérito, pagar algún monto para poder ser salvo, porque ese precio incalculable ya fue pagado, ya fue consumado en la muerte de nuestro Señor. Es como si vamos a poner un ejemplo. Hay
hay para ti, Ricardo, digamos que hay un juguete que cuesta $1000. Wow, demasiado cuesta, ¿verdad? Es imposible para ti pagar ese precio. O digamos para las personas que están allí cuidándote. $1000 un juguete es demasiado para un juguete, ¿verdad? Pero luego viene una persona que te ama mucho, alguien conocido, y te dice, yo lo voy a comprar. Y te lo paga y luego te dice, esto es un regalo de mí para ti. Algo parecido es la salvación. La salvación tiene un precio demasiado alto. Ni siquiera el hombre lo podría haber pagado con sus acciones justas, tal vez. Solamente Cristo, el Hijo de Dios, fue capaz de pagar el precio con su muerte en la cruz. Un alto precio. Nosotros no podíamos pagar, ningún ser humano. Es más, yo diría que ninguna persona en el universo, ya sea ángel, ya sea ser creado, incluso algún animal, tal vez ninguna persona, ni nada creado podría haber pagado tal alto precio. El propio Dios encarnado en Jesucristo, que es el Hijo de Dios, solamente Él pudo hacer esta gran transacción, ¿no? A Él le costó la vida, a Él le costó poner en riesgo el cielo entero, poner en riesgo tal vez así como cuenta la parábola. El pastor dejó las 99 y fue en busca de la única que se había perdido. ¿Y qué pasaba si las 99 también se perdían? Bueno, era un riesgo que el pastor estaba asumiendo. Lo mismo hizo Cristo. Dejó atrás la gloria del cielo, la alabanza de los ángeles, el trono al lado del Padre, y se hizo un hombre como tú y como yo para arriesgarse a salvarnos. Cristo podría haber fallado tal vez como ser humano en su misión, porque era un ser humano también, de carne y hueso. Pero su conexión con el Padre y su devoción con Él lo hicieron un triunfador y victorioso hasta morir en la cruz. Entonces, esa vida inmaculada, a pesar de que fue una vida perfecta, fue puesta como sacrificio en garantía del hombre que estaba en el pecado. Muy bien, entonces es gratis la salvación para nosotros. Es cierto que el costo es altísimo, pero para nosotros, como ya pagó Dios en Cristo Jesús, para nosotros es gratis, solamente hay que creer. Entonces, allí viene la pregunta: ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Lucas capítulo 18, versículos 10 al 14. Ahí me ayudan con la lectura, por favor. Dos hombres subieron al templo uno era fariseo y el otro publicano. Es fariseo. El fariseo. Puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos y adúlteros, ni aun como este cano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. ¿Qué significa diezmos? Diezmo. Ahí te voy a explicar. Bien, ahorita voy a explicar qué significa diezmo. Esa lectura todavía continúa. A ver, desde más el publicano puedes leer, por favor. Más el publicano, acá. Más el publicano. Mas el publicano estaba lejos, no quería ni aún alzando sus ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé
por ser propicio propicio a mi pecador, pecador. digo que Os digo, descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece, se humillado, será humillado, y en el que se humilla será enaltecido. Muy bien, niño, muy bien. Entonces, voy a responder las preguntas que te has hecho tal vez. ¿Qué cosa es el diezmo? Bueno, más adelante vamos a ver que el diezmo es una porción de dinero que uno entrega a Dios a manera de gratitud. ¿Ya? Por otro lado, publicano. ¿Qué es publicano? Publicano era una persona que en el tiempo de Jesús era visto de mala manera. Era como una persona que pues pecaba demasiado, mentía, robaba tal vez. ¿Ya? Entonces, en esta historia cuenta de que habían dos personas, un publicano y un fariseo. Un fariseo era una persona de la iglesia en esos tiempos, ¿no? Pero el fariseo era muy orgulloso y oraba diciendo gracias Dios porque no soy como los demás que yo doy mi diezmo, en cambio yo no soy ladrón. Entonces era muy orgulloso el fariseo y sin embargo el publicano aceptaba su condición de pecador y decía Dios mío, sé propicio a mi pecador, y él se humillaba ante Dios. Entonces de esas dos personas, Dios a quien escucha es a la persona sincera, a la persona humilde. Por eso, la respuesta, ¿qué reconocimiento sincero debe experimentar el pecador? Debe... reconocer su pecado con humildad. Muy bien, hijo. Reconocer su pecado con humildad. Es decir, debe de decir, Dios mío, me he equivocado, he pecado contra ti, ¿me puedes perdonar? Yo sé que en realidad no merezco tu perdón, porque varias veces lo he hecho, pero ayúdame a no volver a realizarlo. Te entrego mi corazón. Entonces, cuando uno hace esa oración de humildad, Dios nos perdona y nos ayuda a mejorar. Entonces, allí van dos palabras muy importantes, reconocimiento y humildad, ¿verdad? En el caso del fariseo, el fariseo no reconocía los pecados que había cometido y mucho menos era humilde. Sin embargo, el publicano reconocía que él había pecado, admitía sus errores y era una persona humilde, no era orgullosa. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. Obteniendo el perdón, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? Hechos capítulo 2, versículos 37 y 38. Ahí me apoya con la lectura, por favor. Obteniendo el perdón, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? Hechos 2:37 al 38. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentiros, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Muy bien, muchas gracias. Allí es indispensable primero el arrepentimiento y luego el bautismo, dice, ¿verdad? Entonces, ¿qué sentimiento profundo es indispensable? El arrepentimiento. ¿Qué cosa es arrepentimiento? Muy bien, el arrepentimiento. ¿Qué es el arrepentimiento? Es decir, Señor, yo me arrepiento
de haber cometido este acto, este delito. Yo ya no quiero volver a realizarlo porque esto me aparta de ti. Es un reconocimiento de que hemos actuado mal y queremos cambiar con la ayuda de Dios. Por eso es que en la imagen del costado vemos ahí a una persona que está humillándose ante Cristo de rodillas y le dice, ya no quiero volver a pecar, ayúdame. Y si se dan cuenta, más allá lejos está la cruz. El sacrificio de Cristo es importante cuando uno se arrepiente porque eso es la garantía de que Dios nos puede perdonar. Entonces es esencial, para obtener el perdón, es esencial que uno se arrepienta. Vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué se debe hacer con los pecados? Salmo 32, del 3 al 5. A ver allí con la lectura, por favor. Obteniendo el perdón, ¿qué se debe hacer con los pecados? Salmo 32, 3 al 5. Mientras callé, se envejecieron mis huesos. En mi gemir todo el día, porque tu día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declararé, y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Muchas gracias. Entonces, fíjate que ahí dice, mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. También fijémonos que dice, mientras callé, se envejecieron mis huesos. Mientras callé, dice allí, hubo en mí gemir todo el día. ¿Qué quiere decir esto? Cuando una persona no dice lo que siente, no dice lo que está mal dentro de sí, se lo guarda y no lo expone ni siquiera a Dios en oración, entonces eso hace daño. Es algo que no puede guardarse allí dentro. ¿Qué se tiene que hacer? Uno tiene que orar a Dios y decirle, Señor, ya no puedo más. Estoy guardando esto que ni siquiera yo mismo me puedo perdonar. Ayúdame. Entonces, cuando uno hace una oración sincera, exponiendo todos los pecados y errores que uno ha cometido en el pasado, eso alivia bastante el alma. Eso es lo que se llama la confesión de los pecados, que solamente tiene que hacerse ante Dios solamente, a través de la oración. Entonces, ¿qué se debe hacer con los pecados? ¿Qué dice allí? Confesarlos a Dios. Muy bien, confesarlos a Dios. ¿Qué cosa es confesar? Es decir, Dios mío, yo he cometido esto, lo otro, todo eso he hecho, he pensado, de esta manera he actuado, pero te pido que me ayudes a mejorar mi carácter. Esa es la confesión a Dios. Y solamente Dios puede escuchar a detalle todo lo que hay en nuestro corazón. Ni siquiera un ser humano es digno de poder escuchar todos los secretos del alma. Solamente los debe escuchar Dios al mínimo detalle. Y no porque Dios no lo sepa, sino porque eso tiene que salir de nuestro corazón. Porque en realidad Dios, por ser Dios, ya lo sabe de antemano, ¿verdad? Muy bien, entonces, con los pecados, ¿qué se debe hacer? Confesarlos, exponerlos ante Dios. La dulce seguridad del perdón. Qué maravillosa transacción ofrece Dios en Isaías 1:18. Ahí ayúdenme con la lectura, por favor. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Muy bien, hijo. Imagínate que tu polo blanco
que vas al colegio se mancha con tinta de lapicero o de plumón indeleble. ¿Cómo va a poder salir esa mancha? Muy difícil, ¿no? Ni con jabón, ni con detergente, tal vez ni con lejía sale, porque es una tinta indeleble. Entonces, ¿cómo es posible de que va a salir esa mancha en ese polo blanco? Bueno, debe de haber algún líquido especial que saque esa mancha terrible. De la misma manera, dice aquí, aunque vuestros pecados sean rojos, sean una mancha imposible de sacar, ahí la palabra grana significa rojo en la Biblia. Dice Dios, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueran rojos, vendrán a ser como blanca lana, ¿no? Es decir, lo que Dios nos ofrece gracias a la muerte de Cristo Jesús, su Hijo, es de que por más cosa fea que haya sido nuestro pecado, por más cosa innombrable o negra, Él lo puede limpiar y puede dejar una página en blanco en nuestras vidas. Algo aparentemente imposible, ¿no? ¿Cómo borrar lo indeleble? ¿Cómo volver de nuevo el papel arrugado a ser plano como era antes? Humanamente es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, ¿cuál es la transacción que ofrece Dios? Lavarnos y purificarnos. Muy bien, muy bien. Lavarnos y purificarnos. Si nuestros pecados fueren tan feos e innombrables, el Señor promete limpiar ese pasado y dejarlo como si nada hubiera pasado, porque Él dice también en su palabra, yo echaré tus pecados en lo profundo del mar y no me acordaré de ellos. Entonces debemos de creer en esa promesa, porque el hombre a veces le gusta recordar lo negativo, le gusta recordar el pasado malo, y eso es lo que nos hace daño. Pero por eso debemos de aferrarnos a las promesas de Dios, que Él lo que dice lo cumple. Si nos lava y nos purifica, de verdad que nos lava y nos purifica. Debemos de creer que su palabra se cumple y que Él nos perdona. La dulce seguridad del perdón. ¿Cómo es el perdón divino? Isaías 43:25. A ver, me apoyan allí con la lectura. Yo soy el que borró tus rebeliones por amor de mí mismo, y no me acordaré de tus pecados. Amén. Muy bien, amén. Muchas gracias. No me acordaré de tus pecados. Fíjense que Dios perdona de manera completa, porque cuando el ser humano perdona, pasa un tiempo y luego dice, ¿te acuerdas que aquella vez tú me hiciste esto? Ese es el perdón a medias del ser humano, ¿verdad? Que a veces recuerda lo malo del pasado. Sin embargo, el perdón de Dios es completo. Dice, no me acordaré de tus pecados. ¡Wow! Entonces, ¿cómo es el perdón divino? ¿Cómo es? ¿Qué dice allí? Nos perdona para siempre completo. Amén, muy bien. ¿Qué cosa quiere decir para siempre completo? Quiere decir que nos perdona para siempre. No va a haber algún momento en que diga, mira, tú has cometido ese pecado y otra vez lo vuelve a recordar. No, Dios lo olvida por completo y no lo saca en cara nuevamente. Ese es el perdón completo divino. Muy bien, ya pasando casi a la parte final. ¿Qué debo hacer? Número 1, arrepentirme de todo corazón.
Hechos 3:19 nos dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Si ustedes en algún momento han pecado, saben que han hecho algo malo y hasta ahorita siguen recordando, es hora de ponerse de rodillas y de pedir perdón a Dios y sentirse de corazón. Amén. Hermano. Amén, amén, muy bien. Porque si uno se queda con esa sensación, con esa angustia, con esa espina, toda la vida va a estar molestando el enemigo, toda la vida va a estar en el corazón, en la mente y hasta incluso la salud se ve comprometida. Está comprobado, y yo he escuchado testimonios de personas que, por ejemplo, ya estaban en el hospital, ¿no? Ya muy mal, pero ¿qué había pasado? Que esas personas pues tal vez tenían peleas con sus hermanos, con la herencia, y cuando esas personas se reconciliaban con sus familiares, debido a las circunstancias, ¿no? Extremas, ¿no? que habían llegado a su salud mejoraba, ¿no? Entonces, eso todo gracias a la reconciliación y al perdón. ¿Cuán bueno puede ser el perdón y la reconciliación para la salud del ser humano? Eso es algo que debemos de, con la ayuda de Dios, aplicarlo, ¿no? Y en principio, declarar a Dios nuestros pecados para que sean borrados. Número 2. Confesar todos mis pecados. Primera de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Es decir, no solamente Dios perdona los pecados, sino que nos ayuda a mejorar, a no volver a cometerlos. Dice, nos limpia de toda maldad. Nos ayuda a no volver a cometer el mismo error. Debemos de cada día permanecer en esa promesa. Si hay un día, un momento en que dejamos de creer ello, entonces ya es un paso de nuevo al error. Número 3. Experimentar la conversión. Ezequiel 36, 25 al 27 dice lo siguiente: esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros, y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardaréis mis preceptos, y los pongáis por obra. Fíjense de que acá Dios promete hacer una transformación en nosotros, una conversión, dice, de corazón. Nos promete un corazón nuevo. Si antes nuestro corazón paraba recordando los errores, los daños que nos han hecho, pues ahora ese corazón ya no recuerda lo negativo, sino lo positivo. Y es más, es un corazón capacitado para guardar los mandamientos de Dios. Esa es la conversión. Veamos la siguiente historia. Un joven se fue de su hogar, maldiciendo a sus padres y hermanos. Él pensaba que lejos de su hogar sería feliz. Al pasar los años se dio cuenta que no era así y decidió volver. Pero antes había escrito una carta a su familia donde le pedía perdón. Para saber si ellos le habían perdonado, la señal sería una bandera blanca en la casa. Cuando él estaba por llegar a casa, mientras viajaba en un tren, le preguntó a un anciano: dígame, ¿hay una bandera blanca en la casa que está frente a la estación? El anciano respondió: no, joven, no hay una bandera blanca, hay cientos de banderas blancas. Tu padre te ha perdonado ampliamente, como también tu familia. Qué bonito, ¿no? De esa misma manera, Dios perdona ampliamente. Dios es el único que perdona al 100%. Tal vez el ser humano no perdone de manera completa, pero Dios sí perdona, Dios sí olvida, Dios restaura. Y si estás viviendo en estos momentos con algo que no te deja dormir,
alguna situación que no se puede vencer, es momento de ir a Dios y de buscarlo, confesar nuestros pecados para que Él nos alivie de todo ese sufrimiento que nos causa la transgresión. Vamos a cantar este himno que se titula Con sin igual amor. Voy aquí a proyectarlo. Y vamos a cantar juntos. Con sin igual amor Cristo me ama, su dulce paz en mi alma derrama, y por salvarme su vida dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Por mis pecados fui condenado, mas hoy por Cristo soy perdonado, del hondo abismo me levantó, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Mi corazón palpita de gozo, Cristo es de Dios el don más precioso, por redimirme su sangre dio, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Cuán pura es su amistad, por las edades durará y por la eternidad. Muy bien, ese fue el himno Con sin igual amor, Dios, Cristo nos ama. Muy bien, vamos ya a terminar con esta resolución que dice: pido humildemente perdón por mis pecados. Creo que Dios me perdonará. Quiero vivir una vida santa en Jesús. ¿Acepta usted, señora Sara, y allí los niños aceptan esta resolución? Acepto. Amén. Muy bien, señora Sara y niños allí. Muy bien, aceptan entonces a Jesús, que Él es el único que puede perdonar sus errores, sus pecados y darles una vida nueva. Vamos a orar. Van a repetir ustedes después de mí. ¿Está bien? Bien. Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, muchas gracias muchas gracias por esta lección. por esta lección. Te pido perdón Te pido perdón por mis pecados. por mis pecados. Ayúdame Ayúdame a mejorar como persona. a mejorar como persona.
límpiame límpiame de toda maldad de toda maldad y dame la paz y dame la paz que necesita mi alma. que necesita mi alma. Yo perdono Yo perdono a los que me hicieron daño a los que me hicieron daño. y usted, mi Señor, Y usted, mi Señor, perdona mis pecados. perdona mis pecados. En el nombre de Jesús, En el nombre de Jesús. amén. 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 Amén.